Siguiente, parece que falta la... ¿ok? Reveló sus obras al pueblo de Israel. Vamos de nuevo. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. Y en esta noche, como introducción, podemos decir lo siguiente. Hay dos partes muy claras en este versículo, bien definidas y poderosas, y tienen un mensaje cada una de ellas, y vamos en esta noche a pedirle a Dios que nos muestre, que nos hable y nos indique cuáles son precisamente esos dos mensajes para nosotros en esta hora. En primera instancia, el texto dice: dio a conocer sus caminos a Moisés. Dio a conocer. En la versión anterior dice notificó, pero a veces si solo nos limitamos a la palabra notificó, puede quedar un poco corto, puede quedar un poco limitado. Pero cuando dice acá, en la NBI, cuando dice dio a conocer sus caminos, implica voluntad de que, en este caso, Moisés entendiera. No es solamente una simple notificación. He aquí, esto sucederá. Está bien, eso es una notificación. Pero cuando me dice dio a entender, implica: he aquí, esto sucederá por esto y esto y esto, y sucederá en estas y estas circunstancias, y tú vas a ser parte y entenderás. Es diferente. Por eso me gusta cómo declara, ¿verdad? Sus caminos. Él dio a conocer sus caminos a Moisés. Y en esta época estamos en un tiempo, yo pienso que doble. Es un tiempo que, si uno lo mira desde una perspectiva, puede pensar que es un tiempo muy peligroso, y lo es. Pero si lo mira, eso es desde esta perspectiva para el lado izquierdo. Pero si lo ubicamos para el lado derecho, podemos decir: son tiempos gloriosos. Son tiempos en donde la mano poderosa del Señor se hará manifiesta cada vez más, y con poder, y con milagros, y con prodigios. Porque es precisamente en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, donde la mano y el poder de Dios se han de manifestar con más contundencia. Por lo tanto, en el caso de Daniel, para poner un ejemplo, Daniel se vio abocado a buscar, a inquirir, a investigar el tiempo del retorno del pueblo de Israel a su tierra, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él entendió que ya estaba muy cerca, habían transcurrido muchos años, y había que pararse, había que detenerse a ver o a mirar el futuro, el rumbo hacia donde Dios quería llevar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía promesa, Dios había dado promesa de que lo haría regresar. Daniel entonces empezó a investigar, a inquirir, a buscar, a preguntar, a orar, a ayunar. Señor, ya se ha acercado el tiempo, pero todavía no vemos el retorno. Todavía no vemos la realidad del retorno. Todavía no vemos que el pueblo está con un corazón dispuesto a regresar. Y él empezó a investigar, empezó a orar, empezó a investigar. Y por supuesto, Dios no lo dejó sin respuesta. Ahora, en esta noche y en este tiempo, nos toca a nosotros reconocer que necesitamos, aquí, oído, muy atento, nosotros necesitamos. No hablo solo del país de Panamá, hablo del mundo, de esta llamada aldea global. Es una aldea solamente que es general en todo el planeta. Todos necesitamos empezar a buscar, a inquirir, a orar, a ayunar, para preguntar al Señor cuál es el siguiente paso. Tú has dado promesas. Cosas tremendas sucederán antes del advenimiento, o antes de la segunda, o antes más bien del arrebatamiento
de su iglesia por parte de Jesucristo, cosas tremendas estarán sucediendo y nosotros queremos saber, nosotros queremos conocer. Y por eso me remito al texto, dice, dio a conocer sus caminos a Moisés. Y quiero decirte en esta noche, Él está dispuesto a darte a conocer sus caminos. Él está dispuesto a darte a conocer y a entender sus planes secretos. El enemigo no los puede entender. Las personas, el resto de la humanidad no sabe nada. Pero está dispuesto a hacerte entender a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a nosotros, a su pueblo alrededor del mundo. Por eso el texto, la primera parte del texto es tan importante. No se trata de un misterio que nadie puede conocer. Se trata de un misterio que Dios quiere dar a conocer y Dios quiere dar a entender para que no estemos perdidos y divagando. Hay gente que está en pánico y si no está en pánico, está entrando. Me sorprendí ayer. Fui al supermercado, a uno de los supermercados que quedan cerca de mi casa, y cuando miro así, ni un solo alcohol, ni grande, mediano, ni pequeño, ni nada de eso. Pero ni uno, tan siquiera si hubiese visto uno, o la mitad de uno, pero no vi ni uno. No busqué gel alcoholado porque realmente el gel alcoholado no es tan recomendable, es mejor el alcohol. Pero me sorprendió la estantería absolutamente vacía. Pero ni uno solo, ni Beirut, ni nada. Nada. Y te fijas en las filas, hay como un ambiente tenso, la gente está como preocupada, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Esto nunca se había visto. Bueno, pero Dios tiene noticias para nosotros. Él quiere darnos a conocer. Él quiere darnos a entender. Para que no vivamos en ignorancia, para que no vivamos en la zozobra y el miedo. No, Señor, Él quiere darnos a conocer su camino. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Reconocer nuestra realidad. Mucha gente ha pensado, lo que ocurre es que en Panamá nunca hay grandes tragedias ni grandes problemas porque Dios es panameño. Mis primos de la provincia de Chiriquí me decían, Erasmo, como la capital de Chiriquí es David, y me decían, Erasmo, es que Cristo es chiricano, Cristo es panameño. ¿No ves que el texto dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, allá en Chiriquí? No coma cuento, no es así. Es que por su misericordia, Dios ha puesto su mano en múltiples ocasiones sobre este pequeño, gran país. Pero, no hemos visto todavía un arrepentimiento nacional en Panamá. No hemos visto eso. Hemos visto un pueblo indiferente. Hemos visto un pueblo que se goza de la protección y la bendición de Dios. Pero no hemos visto un pueblo de rodillas clamando, perdónanos, perdona Panamá, perdona a todos los que viven con nosotros aquí, perdónanos, hemos ofendido tu nombre. Eso no lo hemos visto. Hablo en forma general, ¿verdad? Sí hemos visto aisladamente en algunos lugares, sí, pero como país no hemos visto un arrepentimiento real, nacional. Al contrario, hemos visto indiferencia. Un siervo del Señor en este país, en el mes de febrero, dijo en las redes sociales y por los medios de comunicación, dijo, eliminen, cierren, creo que dijo cierren o eliminen, cierren ese carnaval. Y prácticamente a él lo acribillaron en las redes sociales y en los medios. Y se burlaron de él y hablaron mal de él, pero él dijo la verdad. Ya para febrero yo también coincido.
ya para febrero, bien que sabían que estaba ese coronavirus en Panamá. Pero las personas que tenían que tomar decisión miraron para otro lado y permitieron el carnaval y el desenfreno por el famoso factor económico. No hemos visto un arrepentimiento nacional en Panamá, pero queremos verlo. Queremos ver a un pueblo en las provincias. Queremos ver a un pueblo en diferentes regiones clamando: perdónanos. Padre, perdónanos. El año pasado aquí predicamos y enseñamos acerca del gran peligro de la idolatría. Y aquí en este país el año pasado se hizo una promoción de idolatría descomunal. A mí me daba indignación ver cómo se llevaba a las multitudes, especialmente de jóvenes, a la idolatría descaradamente. Y explicamos con lujo de detalles aquí las implicaciones. Y un país idólatra es un país candidato a recibir juicio de Dios. Y hay un país por allí que está recibiendo juicio de Dios muy severo, muy severo. Y es un país promotor de la idolatría. Ay, pastor, ¿usted quiere meternos miedo? No, les digo la verdad. Entonces, mi clamor es: Padre, ten misericordia de Panamá, sí, pero trae arrepentimiento. De poco sirve la misericordia si no hay arrepentimiento, porque las personas siguen en el pecado, siguen aumentando, y ese pecado sube. El hedor del pecado sigue subiendo y subiendo. Y me acuerdo que el libro de Génesis declara: porque hasta aquí aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Entonces Dios le dejó, no lo destruyó de una vez, dejó 100 años, 200, 300 años, qué sé yo, hasta para que se arrepintieran, y no se arrepintieron, y luego vino el juicio. No soy predicador de mal agüero, soy predicador de la palabra de Dios. Y con Dios no se juega. Un país no puede jugar con Dios. Una tribu no puede jugar con Dios. Una etnia no puede jugar con Dios. Nadie puede jugar con Dios. Dios es misericordioso, pero tiene límite. Yo creo que nosotros como iglesia en este país, a nosotros nos toca buscar, humillarnos y buscar el rostro del Señor para que Él nos muestre y nos dé a conocer sus caminos. ¿Qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? No, nosotros no dependemos de un decreto del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación o de cualquier ministerio. Nosotros dependemos de Dios. Sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos dio a entender, dio a conocer a Moisés. Sus caminos dio a conocer a Javier. Sus caminos dio a conocer a Arnulfo. Sus caminos dio a conocer a David. Sus caminos dio a conocer a Ariel. Sus caminos dio a conocer a Edwin. Sus caminos dio a conocer a Bielka. Sus caminos dio a conocer a Víctor. Sus caminos dio a entender, mostró, reveló, iluminó, para saber qué hacer. Para saber qué hacer. No nos toma por sorpresa. Note que ya Dios nos ha venido preparando como congregación. No nos toma por sorpresa esto. Tenemos el plan B, porque Dios nos ha notificado también sus caminos. Cuando Dios notifica sus caminos, entonces hay claridad. Cuando Dios notifica sus caminos, sabemos hacia dónde ir. Cuando Dios notifica sus caminos, y escuchen esta parte muy cuidadosamente. Cuando Dios notifica sus caminos, lo confirma con las señales. No, parece que lo dije en italiano.
Vamos de nuevo. Cuando Dios notifica sus caminos, cuando Dios nos da a entender sus caminos, sus planes, Él los confirma con señales. Él los confirma con puertas abiertas. Él los confirma con milagros. Él los confirma con salvación. Él los confirma con alguna manifestación poderosa. Entonces, como iglesia, como congregación, nos toca a nosotros buscar su rostro, buscar conocer sus caminos. Tu compañero del colegio, de la universidad, del trabajo, no te puede orientar. O al menos no te puede orientar bien. Sí te puede orientar, pero mal. Es tiempo, iglesia, es tiempo de buscar en humillación personal. Es tiempo de que busquemos la notificación de los caminos del Señor para nuestra vida, para nuestra familia y en el caso nuestro como pastores, para nuestra congregación. Pero además, esto es un tema un poco más extenso, pero no tengo todo el tiempo en esta noche. Quiero pasar a ver otro aspecto y está en el mismo versículo. Cuando el texto en la primera parte dice sus caminos notificó, vale la pena hacer una ampliación allí y explicar un poco. Era un poco más difícil para Moisés y en general para los patriarcas del Antiguo Testamento, era un poco más difícil entender la notificación de los caminos del Señor porque no tenían la palabra completa, no estaba la escritura total, tenían alguna porción, pero no tenían la escritura como nosotros hoy en día. Era un poco más difícil. Para nosotros ya está la revelación, ya está la palabra revelada, ya está aquí. Pero la búsqueda es la misma. Ellos tenían que buscar en oración, en ayuno. Dios les dio la palabra. Nosotros tenemos que buscar en ayuno y en oración. Ya está la palabra, pero necesitamos la iluminación para entenderla y ver cuál es la aplicación que Dios tiene para nuestro tiempo hoy. Entonces, vamos a ver, me gustaría que pasemos a la segunda parte del texto. Dice, reveló sus obras al pueblo de Israel. Reveló sus obras al pueblo de Israel. Nota la diferencia. Dice, sus caminos notificó o dio a entender, dio a conocer a Moisés sus caminos, sus planes, sus secretos, su estrategia. ¿Me estoy explicando? Pero luego dice, al pueblo reveló sus obras, es decir, los milagros, los portentos, las maravillas fueron para el pueblo. Tenga. Y ampliemos un poquito. Ahí es importante que ampliemos antes de pasar al siguiente aspecto. Resulta que yo, teniendo la oportunidad, teniendo la opción de escuchar, ver y entender los planes de Dios, yo prefiero la primera parte. Solamente parece que solo yo, la hermana Carmen y 2 o 3 más. ¿Pero por qué? Porque dependiendo del conocimiento y la revelación que pueda tener yo, la iluminación que pueda tener yo de los planes, de parte de los planes que tiene Dios para mi vida, entonces yo sabré cómo conducirme y no seré un simple espectador. Cuando en la segunda parte del texto dice reveló sus obras al pueblo de Israel, básicamente el pueblo de Israel era consumidor. Ay, pastor, ¿cómo? Explíqueme porque no capté. El pueblo de Israel básicamente estaba para consumir los recursos y aprovechar de los milagros
y del portento y de la gloria de Dios. Solamente tengo hambre, ahí viene el maná. Pero ya me aburrió el pan, vienen las codornices. Pero tengo sed, ahí está el agua que es brota de la roca. Pero en general era un pueblo de consumidores. Por eso yo prefiero ubicarme en la opción primera. Yo quiero entender, yo quiero que tú me muestres, yo quiero conocer, Padre, ¿qué quieres que yo haga en medio de todo esto? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? ¿Qué quieres que yo haga para que tu gloria sea revelada, para que tu gloria afecte al resto del pueblo? Yo no sé si lo estoy comunicando como le quiera, pero en esencia es un privilegio que Dios nos notifique. Es un privilegio que Dios nos dé a entender, porque un pueblo que conoce a su Dios, declara también en el Antiguo Testamento, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No tendría tiempo de entrar en esa otra cita allá en el libro de Daniel, porque me sacaría un poco acá, pero solo lo menciono porque me lo está trayendo el Señor. El texto anterior dice: con lisonjas seducirá al pueblo, a los que se quieran dejar engañar. Estamos hablando del anticristo. Con lisonjas, promesa, voy a construir el puente, y la gente ¡ah! Y después por acá otro, pero aquí, ¿cuál puente? Si aquí no hay río, también dejaré el río. Lisonjas, palabrería, eso se llama falacias. Seducirá al pueblo que no conoce, al pueblo que depende, al pueblo que solo es consumidor. Solo extiende la mano para que le dé. Todavía si extendiera las dos manos, es más, si levantase sus dos manos para dar gloria a Dios, es diferente. Pero no, el pueblo consumidor extiende la mano para recibir nada más. El que tiene oído para oír, por favor que oiga. Ahora, es un privilegio tener conocimiento y tener entendimiento de los planes de Dios. Pero, obvio, también es una bendición recibir los resultados de las obras de Dios. Las dos cosas van muy bien, caen muy bien. Lo importante para nosotros es priorizar y buscar primero. ¿Me estoy explicando? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, comida, salud, bienestar, protección, serán añadidas. Ahora bien, pasemos a otro texto bíblico. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 5 y leeremos de 25 al 27. Efesios capítulo 5 del 25 al 27 nos ubica o nos coloca en otra o desde otra perspectiva para entender mejor y para captar mejor el mensaje en esta noche. Repito la cita, está en Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Parece que están buscando aún la cita, pero vamos a, si quieren yo la puedo leer acá directo. Ya apareció, muy bien. Vamos a leer el pasaje, es un pasaje harto conocido, así que es familiar para nosotros. Dice así, juntos, por favor. 1, 2, 3. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante las palabras, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y agradable. Bueno, el tono y también el volumen se quedó corto. Pensé que iba a ser una lectura contundente y poderosa. De repente las paredes iban a retumbar.
porque el texto es tan tremendo, es tan poderoso. Habla, voy a resumir para el punto que tengo acá. Habla acerca del cuidado, habla acerca de la importancia, por eso hace una comparación. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero cuando Él se entregó por ella, mire lo que sigue, el siguiente, cuando se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Usted qué cree que está pasando en esta hora? Dios, a través de su palabra, empieza a purificarnos. Es un proceso de purificación y purificación y purificación. Y miren el 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. No los escuché, vamos, como una iglesia ¿qué? Radiante. Y luego dice, ay, pastor, y eso que tiene que ver con el título del mensaje, y eso que tiene que ver con lo que tiene que ver muchísimo. Vamos a aterrizar. Los tiempos son, como dije al inicio, son difíciles, pero a la vez son gloriosos. Los tiempos para el resto del mundo son de incertidumbre, pero para el pueblo que conoce a su Dios, para el pueblo que busca a su Dios, para el pueblo que ayuna, que ora y quiere entender los caminos del Señor y quiere estar bien preparado, entonces son días gloriosos. No una iglesia pusilánime y debilucha, miedosa y cobarde. No. Dios está preparando, Jesucristo está preparando una iglesia radiante. ¿Lo vio? ¿Lo captó? Radiante. Una iglesia sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Ninguna. Wow, no son palabras mayores, sino santa e intachable, aún en personas que están temblando y tienen miedo y no tienen una palabra de ánimo ni nada. En medio de todo eso, Dios quiere una iglesia radiante. Dios quiere una iglesia irreprensible. Dios te quiere a ti y a mí para esta hora. Dios te quiere a ti y a mí y a nuestros hermanos alrededor del mundo así, con estas características. Porque en cualquier momento, porque en cualquier momento sonará la trompeta, sonará la trompeta. Y con una iglesia preparada, con una iglesia lista, el Señor dirá, dará la voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado con fe, radiantes, preparados, irreprensibles, sin mancha, sin arruga, sin miedo, entendidos en los tiempos, con una clara visión del plan de Dios y del siguiente paso, seremos arrebatados. Esto es tremendo. No me imagino yo a un, como dicen en España, a un despistado que no sabe ni dónde está parado. Yo no lo imagino en el arrebatamiento. Un despistado está perdido.